Buenas tardes, profesor y compañeros que estén escuchando. El grupo está conformado por Alessandra Sinchi y mi nombre Paola Lazarde y les vamos a hablar sobre el Gran Señor de Zipán, cultura de los mochicas. Ubicación. Este se encuentra ubicado en el continente americano, específicamente en Sudamérica, en Perú, en la zona norte de este país. La cultura mochica surge y se desarrolla entre los siglos I y VI, teniendo como escenario la larga y angosta franja desértica de la costa del Perú, donde se encuentran restos de sus templos piramidales, palacios, fortificaciones, obras de irrigación, cementerios, y con esto se evidencia su desarrollo artístico, tecnológico y compleja organización. El nacimiento es más de un milenio anterior a los incas y en algunos siglos a sus descendientes, los chimú. La jerarquía de los mochicas se extendió hasta la región de Piura, por el norte, y por Huarmey, por el sur, a 600 kilómetros, donde compartieron una cultura basada en la organización de pequeños reinos o señorías locales. Estilo de vida. Los mochicas vencieron el desierto mediante irrigación artificial. Lo hacían desviando con canales artificiales el agua de los ríos que bajaban de los Andes y se pierden en el mar. Con esta tecnología hidráulica les permitía excedentes productivos y una sólida economía, y complementada con los productos del mar, fue la base para su sofisticado desarrollo. Estos ubicaban los cultivos en su microclima y así respetando los bosques marginales y lagunas. Sembraron plantas que sirvieron para alimentarse, tales como maíz, yuca, papa, zapallo, calabaza, camote o batata, maní, entre otros. También sembraron una extensa variedad de frutas. En la parte industrial destaca el algodón para textilería y para construir totora y caña de brava. Los mochicas destacan por su cerámica. Ahí se depositan como ofrendas hacia los difuntos, divinidades, hombres, plantas, etc. Estos también podían hacer retratos en arcilla. Aquí se observa la expresividad y la perfección de sus obras. Sin embargo, las vasijas de uso diario para cocinar y vasijas de agua eran funcionales, sencillas y de escasa decoración. Los mochicas fueron innovadores con su tecnología y su producción de la metalurgia, utilizando el cobre para fabricar armas y herramientas. Poseían una técnica sofisticada donde se podía cubrir el cobre con finas capas de oro. Los mochicas desarrollaron la textilería para fabricar ropa, mantos y ornamentos. Estos eran mayormente de algodón. Sus colores naturales variaban entre blanco, rojizo, morado y marrón. Tenían variedad de tejidos tales como llanos o dobles, de tapiz simple y de tapiz ranurado. Los inicios de la investigación. A finales de febrero de 1987, en el pueblo de Zipán fue alterada una verdadera fiebre del oro. Los campesinos hurgaban las tierras en busca de ese metal precioso. Días antes, un grupo de ladrones había profanado y saqueado una tumba. Objetos requisados por la policía en casa de uno de los integrantes de esta banda, se encontraba una naturalista cabeza humana de oro con ojos engastados en plata y pupilas azules. Esta bella figura de pronunciada nariz era casi perfecta, recordada las famosas cabezas de retrato de la cerámica de la cultura moche. Contaron un total de 33 objetos requisados por la policía. En dichos objetos se podían ver las dimensiones, la singularidad de las representaciones, calidad artística y perfección de la técnica de la metalúrgica. Aunque el Estado peruano ha tratado de proteger estos patrimonios, durante mucho tiempo se han visto estos saqueos. Los campesinos pobres son incentivados a profanar las tumbas de sus antepasados con el fin de vender estos objetos de gran valor a coleccionistas de artes norteamericanos o europeos. Estos saqueos se han visto desde la conquista española hasta mediados de los años 80. Todavía en la actualidad se pueden encontrar denuncias por estos saqueos. Inicios de la investigación arqueológica. Después de grandes esfuerzos y venciendo la resistencia inicial de los pobladores, se empezó a trabajar en esta área. Después de meses trabajando en esta área, se encontró el hallazgo más importante de la arqueología del Nuevo Mundo, la cámara funeraria intacta del Señor de Mochica. Junto a él se encontraron 8 esqueletos de sirvientes, concubinas y guerreros que rodeaban el ataúd de madera, teniendo los restos del principal ocupante de la tumba en su tesoro de ornamentos, tocados y emblemas. Llevar el registro sistemático de esta cámara funeraria llevó aproximadamente 10 meses. Los datos hasta hoy obtenidos constituyeron una importante clave para el conocimiento de la sociedad mochica y demuestran también cómo una sola tumba excavada científicamente puede brindar más información que miles de piezas arqueológicas de la misma cultura. El trabajo de campo fue duro, porque debieron iniciarse procedimientos simultáneos con prospección y excavación. Esta estructura contaba con 3 niveles.
Los tres niveles principales de la estructura se encontraban severamente afectados por cerca de una centena de hoyos irregulares excavados en toda su extensión. Gracias al descubrimiento de la tumba del señor de Zipán, este cambió fundamentalmente el entendimiento sobre los mochicas. Por primera vez, el entierro de uno de sus gobernantes mostraba toda la magnificencia, brindando muchísima información para reconstruir la historia de esta extraordinaria cultura. Cabe destacar el conocimiento que los mochicas tenían sobre las propiedades de las plantas. Los médicos curanderos de la época trataron las dolencias físicas con las mismas. Para tratar los desequilibrios psíquicos, acudían a rituales. También cabe destacar que los mochicas construyeron colosales y masivas edificaciones de adobe en forma de pirámides, accesibles por largas rampas. Plataformas, amplios recintos o plazas conformaban los importantes santuarios religiosos que debieron regir su vida espiritual. El manejo de grandes volúmenes arquitectónicos en las colosales construcciones demuestra su amplio dominio de las leyes físicas y conocimiento de materiales. Casi todos los templos o santuarios estuvieron cuidadosamente enlucidos, pintados de color rojo, amarillo y decorados con relieves representando a dioses, escenas míticas o ceremonias. El pueblo vivía en asentamientos urbanos, viviendas aisladas de los campesinos, ocupadas casas pequeñas y sencillas o rústicas cabañas de caña y barro. Los mochicas eran amantes de la vida y la muerte no era el final. Los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo con sus mismas obligaciones o privilegios, razón para ser sepultados con provisiones y bienes. Hace aproximadamente 1700 años, por el principales caminos que cruzaban los extensos y ordenados campos de cultivo del valle de Lambayeque, una multitud doliente avanzaba, solemne y lenta en la procesión procedida por sacerdotes que esparcían sagrados polvos de concha delante del cortejo principal. Centenares de pobladores acompañaban graves, sombríos y en silencio al señor de Zipán, por el mismo camino que antes recorría triunfal en su litera dorada. Esta vez era conducido envuelto en un fardo de tela y metal, con el rostro pintado de rojo y cubierto de oro reflejando el sol. Una escolta de guerreros provistos de brillantes atavíos de combate, armas y trofeos. Otros de diferentes atuendos portaban solemnemente los dorados estándares reales. Junto al señor caminaban tres mujeres. La primera, adelante, tenía sobre la cabeza una corona de cobre en forma de luna creciente decorada con un rostro central y 4 serpientes estilizadas, símbolo de su especial condición. Era la esposa principal del señor. La siguiente lucía un colorido pectoral de cuencas de concha y la última, tan joven y bella como las anteriores, solo vestía larga y característica tuna de algodón bordada hasta los pies. Ligeramente atrás y al centro, un niño de 10 años con perfectas facciones, túnica blanca, simbolizaba su inocencia y su corta edad, la regeneración del Señor después de la muerte. La casta sacerdotal que orientaba la procesión se podía distinguir por sus grandes tocados metálicos en forma de búhos con alas abiertas. Este misterioso animal nocturno identificaba a los señores de la noche y la sabiduría. El principal de ellos, sentado en una litera a la altura de la rodilla de los cargadores, lucía sobre el pecho un doble collar de grandes cabezas metálicas, pisando así la vida y la muerte. Las espaldas estaban protegidas por una larga capa plateada y sus pies calzados de zapato de cobre. Este relato está sustentado bajo evidencias históricas y arqueológicas. Los primeros hallazgos. El trabajo principal era el de remover el material revuelto por los saqueadores que habían encontrado la tumba anteriormente y analizar los restos que se encontraban en ella. Anteriormente se realizaron muchos saqueos en esta zona de Perú, en el santuario mochica de Zipán. Por lo tanto, se vio la preocupación de preservar la cultura mochica y de tantos restos arqueológicos que había en esta zona. Por lo tanto, se quiso realizar el trabajo pertinente y evaluar la zona como tal. Debido a las investigaciones se llegó a la conclusión de que habían posibles recintos funerarios, además que habían artículos que no fueron perturbados por el saqueo, donde se encontraban 3 cántaros escultóricos que representaban soldados o guerreros moche. También había un pectoral de 47 recortes alargados de concha, como podemos ver en la primera imagen. También había una corona fragmentada de cobre dorado, como lo podemos ver en la segunda imagen.
una máscara de cobre, como la podemos ver en la tercera imagen, y 2 colgajos en forma de cabeza de búho. También se encontró un registro de un bastón o cetro de cobre fundido que tenía una punta aguda y además pesaba aproximadamente como unos 4 kilos. Su forma era bastante particular, ya que tenía un templo con 4 cuerpos soportados por postes, que además tenían cabezas de mazos de guerra. A su vez tenían 4 pilares que sostenían 17 cabezas humanas decorados por serpientes erizadas. Se pudo llegar a la conclusión que este cetro tenía una significación religiosa realmente y fue un punto bastante importante en la investigación. Además que en el fondo del templo se podía observar un ser sobrenatural que era una mezcla entre un felino y otro tipo de animal, en el que se observaba que estaba copulando con una mujer y que además estaban sobre la luna creciente. Se puede observar que esto podía representar algún tipo de mito o creencia que se tuviera en la cultura. Además de que se creía que podía ser algo vinculado con la fertilidad, con el dominio de algún líder, entre otro tipo de factores o creencias que podría tener dicha cultura. Y se llegó a creer que este templo pudo haber existido en Zipán. Tiempo después se realizó otro tipo de investigaciones en donde se encontraron evidencias de cabezas humanas de arcilla, lo cual se llegó a la conclusión de que realmente sí pudo haber existido este templo en Zipán. La plataforma funeraria y un anunciador repositorio de ofrendas. Como ya habíamos mencionado, había un deterioro bastante pronunciado por aquellos saqueadores que encontraron la tumba anteriormente. La investigación permitió el reconocimiento de estructuras construidas por paneles o paños. En el primer nivel se pudo encontrar entierros sin ningún tipo de ofrenda, relativamente alterados, y que se vinculaba con la cultura lambayeque que le procedía al moche. En el segundo nivel se encontraron los adobes o ladrillos, con las marcas de fabricantes. Entre otros utensilios se encontraron vasijas rojas, 3 cuencos, cántaros pequeños simples y cántaros escultóricos, además de piezas cerámicas, coronas de cobre, una máscara y muchos entierros humanos, entre otros elementos. Además, se encontraron múltiples tipos de vasijas. Entre ellos están los mutilados simples, que se pueden observar en la primera imagen de la lámina, los cuales eran cánticos escultóricos que daban una representación de un individuo con amputaciones en los brazos, un pectoral, y el tocado simple, como el gollete, que era la parte delantera y superior del cuello. Tenían 2 tamaños, estaban los medianos y los pequeños. Los mutilados con tocado, que se puede ver en la segunda imagen, eran aquellos cántaros escultóricos que tenían una forma ovoide, con brazos amputados y orejeras con forma de tubo. Los mutilados amorfos los podemos ver en la tercera imagen. Son cántaros escultóricos que representaban ideas semejantes a las anteriores y que tenían un acabado imperfecto o muy tosco. Los prisioneros, es la cuarta imagen, son aquellos cántaros escultóricos que representan a un individuo semidesnudo, es decir, con sus partes íntimas expuestas. Estaba sentado y con una soga en el cuello. La iguana, que era una cerámica escultórica bastante característica, ya que tenía un asa y representaba a un saurio. Los músicos eran aquellos cántaros escultóricos que significaban los personajes sentados con camisas de manga corta que llevaban consigo un tambor en la mano izquierda y otro instrumento de percusión en la mano derecha. Habían 2 tipos de músicos,
estaban los que tenían el gollete expandido o largo y los que tenían el gollete corto. Además tenían un cubrepelo. También estaban los mochantes, que eran cántaros escultóricos que representaban a un individuo adorando a las divinidades a través del acto de lanzar un beso al aire. Además, tenía un acabado imperfecto y existían 3 tipos: pequeños, medianos y grandes. A su vez, estaban los nobles, también representados en la lámina, que eran unos cántaros escultóricos que representaban a un individuo con túnicas, tenían pendientes en las orejas, con cobrepelo y en posición de cunclillas. Era uno de los mejores acabados realizados, es decir, era una de las mejores realizaciones de los mochicas, ya que tenían acabados realmente buenos y bonitos al mirarlos de una forma visual y detallada. También estaban los coqueros, que eran cántaros escultóricos con un acabado rústico, con tocado simple en posición de cunclillas. Habían varios tipos. Estaban los medianos y los pequeños. También estaban los coqueros que se mantenían sentados y que colocaban sus manos en el vientre. Este se vinculaba con el ritual del consumo de coca, ya que entre los mochicas se daba mucho lo que era el consumo o la masticación de la coca. Por otro lado estaban los orantes, también representados en la lámina, que eran cántaros escultóricos que estaban en posición de cunclillas. Mantenían a su vez sus brazos sobre el vientre y se suponía que estuviesen orando. Habían múltiples variantes de este tipo. Estaban también los caragollete antropomorfa, que eran instrumentos de cerámica en forma de globo con representaciones de caras humanas. Hay 3 tipos, estaban los grandes, los pequeños y los medianos. También estaban las caras de gollete de perro, cántaros escultóricos con representación de cabeza de perro. Es decir, en la parte superior estaban representados por una cabeza de perro. El caragollete de búho, que era otro cántaro bastante similar a los anteriores, que tenía una forma globular, nada más que en su parte superior tenía una representación de cara de búho. También estaban las vasijas simples, que había muchos tipos de vasijas simples. Estaban las ollas grandes, las ollas medianas, los cántaros ovoides, entre otros. Muchos de estos artefactos encontrados de manera que se puede entender como artefactos simbólicos, es decir, todos estos tipos de artefactos pueden verse de una manera simbólica, ya que a través de su figura, de su moldeado, podemos darle un significado simbólico que es muy importante para la cultura de los mochicas. También se pudieron encontrar múltiples representaciones de payares completas. La tumba del Señor, descubriendo la cámara funeraria. Al seguir con las investigaciones, se pudo observar en la parte central un relleno en forma rectangular que dieron los primeros indicios de la tumba del Señor. Al realizar la limpieza pertinente, se pudo observar la figura de un hombre joven con las manos extendidas a los lados del cuerpo. En el antebrazo izquierdo tenía un disco de cobre. En la cabeza tenía fragmentos de un casco dorado y restos de algodón, además de un disco de 5 centímetros en la boca. Este hombre resultó ser el guardián que cuidaba una tumba de alguien muy importante para la comunidad. Por otro lado, había algo característico de esta persona o de este cadáver, y era que le faltaban los huesos de los pies. El sarcófago real. Al realizar todo el registro gráfico y las muestras para el fechado del mismo, además de las brochas y espátulas que se utilizaban para la investigación arqueológica, y se volvía
a una profundidad más allá en el sedimento, se pudo observar el sarcófago real sellado. El cajón medía de 220 por 1.5 metros. El profesionalismo con el que se realizó el sarcófago fue uno de los hallazgos más importantes en Perú, debido a que era una de las primeras veces que se observaba dicho acontecimiento en Perú con tal profesionalidad, y que los investigadores tenían una gran responsabilidad sobre ellos. Uno de los hallazgos más reveladores y con mejor alfarería de la cultura de los mochicas fue la figura humana de una orejera de oro, una de las obras más características y de hermoso parecer en esta cultura. Véase la imagen inferior izquierda de la lámina. Se encontró una figura en la que predominaban dos guerreros de perfil hechos con oro y taracias de color turquesa, que estaban alrededor de la figura central, que tenían escudos. Véase la imagen número 1 de la lámina. En la investigación se notó la representación que cada uno de estos objetos representaba para el personaje en el sarcófago, además de los descubrimientos de restos de cráneo, una corona de cobre y dos orejeras de oro, la cual una de las mismas representaba el ave acuática llamada pico de cuchara, que es característico en el norte de Perú y que hoy en día está extinta. Véase la imagen número 2. Además se encontraban dos nargueras de oro, las cuales se creía que estaban en el rostro del Señor y se vinculaban con el importante cargo del Señor. Es decir, este artefacto era visto como un elemento de tal relevancia que le daba al Señor un rango aún más alto del que se creía. En el segundo nivel se encontraban placas metálicas, además de otros fragmentos que formaban una figura humana y que a su vez se relacionaba con ulucho, que es una fruta del Perú y característica de la cultura moche. En el tercer nivel se pudieron encontrar un pectoral de concha rosada y blanca que representa una figura de brazos abiertos, como se puede observar en la imagen número 3. En el cuarto nivel se pudo distinguir una túnica de algodón con cobre dorado, además de camisas metálicas que eran llevadas por jefes mochicas y un pectoral de color rojizo. Uno de los elementos más llamativos de este nivel se pudo observar en la imagen número 4. En el quinto nivel se pudo observar un hermoso pectoral de conchas blancas, rojas y verdes, como se puede observar en la imagen número 5. Este artefacto es importante ya que le da aún más relevancia al Señor, que es visto como un ser radiante. Es decir, esta figura pectoral o este artefacto pectoral de conchas blancas, rojas y verdes hacía ver al Señor de Zipán como un ser radiante. En el séptimo nivel se pudo observar un pectoral anaranjado con hilos de algodón. Era notorio la proximidad para conseguir los huesos del Señor. En el octavo nivel se observaba en la imagen número 7, se consiguió el collar completo, compuesto por frutos de maní y además de oro y plata. En el nivel 9 se descubrieron los huesos del Señor, ya a punto de desintegrarse debido a las sales del suelo. También se halló un cetro de plata con una decoración militar visto en la imagen número 9, y además de la cara superior del cetro de oro que se puede observar en la imagen número 10, que representaba el suplicio del prisionero. Los bienes del Señor: naturaleza, características, uso y procedencia. Se dice que el Señor de Zipán era llamado ser radiante o guerrero sacerdote. Las clasificaciones que se pueden realizar con respecto a los bienes encontrados en el ataúd del Señor pueden ser funerarios, de mando, de rango y de culto. Se puede asumir que la representación de la dentadura, la nariz, los ojos y el cubrementón formaban una especie de máscara funeraria, es decir, que tenían una concepción mítico-religiosa y que a su vez
El señor, al morir, se asumía como una divinidad. Por otro lado, el oro y la plata colocados sobre su rostro era destinado al pago hacia el mismo. Era como una ofrenda dada al señor de Zipán. Se pudo hallar entre los elementos característicos del mando el juego de cetro-cuchillo de oro y plata, los protectores coxales y los tocados de discos barbiquejo. Véase la imagen 1 de la lámina. Además de las insignias militares que tenían forma de juego de armas. Véase la imagen número 2. Por la parte del rango se pueden encontrar múltiples prendas que pertenecen a esta clasificación, como la corona semilunar de oro, las 3 orejeras de oro, los collares, los pectorales de concha, entre otros artefactos. Los bienes del culto pueden ser los estandartes metálicos ya que representan íconos. Estos bienes representan el gran rango del señor de Zipán dentro de la cultura de los mochicas. Por otro lado, habían ciertos tipos de actividades que el señor de Zipán, como jefe, debía dirigir, que eran llamados temas o escenas. Habían prendas que representaban el estatus del señor, caracterizado como un ser radiante. Entre ellas está el cetro, el pectoral radiante y el cinturón de serpientes. Las orejeras de venado, el tocado de brazos y los elementos de pluma eran otro factor característico de esta cultura. El venado es vinculado con la cacería y con los rituales acerca de la muerte. Aunado a este tema, los frutos del maní que caracterizaba a esta cultura podría ser representante con sus semillas envueltas, su buena preservación y su parte energética a las creencias de regeneración por los mitos funerarios, siendo esto una hipótesis. Los moches fueron uno de los primeros impulsores de la metalurgia en su zona. Las grandes producciones de cobre de los lambayeques se debe a los moches. Por la parte de los restos textiles habían muy pocos, sin embargo se sabía que provenían del algodón nativo y gracias a las investigaciones realizadas en Alemania se pudo llegar a la conclusión de que tenían un estilo del pez de gato. Véase la imagen número 3 y 4 de la lámina. ¿Quién fue el señor de Zipán? Hay que tomar en cuenta que nunca antes en la antigüedad se habían encontrado este tipo de ornamentos tan refinados ni un entierro similar a este. No cabe duda que era uno de los personajes más relevantes en esta cultura. Además que constituía el puesto más importante de la comunidad. Era quien recibía las ofrendas, honores y lideraba todos los eventos relevantes. Muchos los llaman ser radiante o guerrero sacerdote. En la primera imagen colocada en la lámina, llamada el sacrificio del prisionero, se puede observar cómo el personaje principal entre los 4 individuos dibujados, quienes seguían a su líder. Este llevaba atavíos y un casco cónico con forma de hoja o de luna creciente, con serpientes a su vez alrededor, y este le daba un aspecto radiante. Tenía una nariguera semilunar y orejeras. En la mano izquierda llevaba un cáliz que se creía o se suponía que tenía sangre, además de otro personaje que es un hombre pájaro con cara de búho. Aunado de esto, también estaba representada una mujer que se dice que era sacerdotisa y que llevaba una túnica, además de tener una copa tapada. Por consiguiente, había otro dignatario representado en el cuadro y que tenía una corona semicircular. En la parte inferior había una serpiente que estaba acorralando a 2 prisioneros que son asesinados. Se cree que esta representación tiene una significación vinculada con los rituales de sacrificios, en donde resalta la figura del gran señor de Zipán. Por otro lado, hay otro cuadro representativo de otra ceremonia llamada escena de purificación, vista en la segunda imagen de la lámina.
en donde algunos individuos arrojaban flores acuáticas mediante propulsores y el personaje principal, que estaba sobre una plataforma que llevaba el pato pico de cuchara, un pectoral de serpiente y brazaletes. Esta escena es vinculada con la fertilidad, la flora y la fauna marina. Hay que tomar en cuenta que para cada evento el señor de Zipán tomaba una prenda característica para la ocasión. Es decir, lo que utilizaba dependía de la ocasión a la cual tenía que asistir. El juego de tocados radiantes relacionado con las combinaciones militares permite observar un personaje solar y guerrero, sobre todo en la escena de la rebelión de los artefactos. El señor, al tener ornamentos de oro y plata, simbolizaba una dualidad donde debía mantener el equilibrio entre dos contrariedades, ya sea día-noche, muerte-vida, masculino-femenino. Esta era como una de las responsabilidades del gran señor de Zipán. Y por último, se sabe que el señor de Zipán murió a los 40 años. Tenía una buena salud y solamente padecía de una artritis. Aquí les presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.